caso de los derechos humanos en México es uno de sus grandes problemas del gobierno federal y concretamente Ayotzinapa va a marcar al gobierno de la República como un gobierno que no supo atender, que no supo resolver, un gobierno que recibió ofertas de apoyo de otros países para lograr encontrar a los 43 desaparecidos y que es una pena que no hayan logrado concluir las investigaciones al respecto, el grupo de expertos, porque no les dieron más tiempo. Eso es lo preocupante, que aun cuando los padres de familia pedían que tuvieran más tiempo para las investigaciones, que aun cuando fue el grupo de expertos que vino y puso en duda el que ahí hayan sido incinerados los cuerpos de estos jóvenes y que dio elementos de convicción para dudar de la verdad histórica, que sean ahora ya finalmente regresados y no se haya empleado su esfuerzo y su trabajo, es algo que preocupa. Y al menos ahora lo que debe hacer el gobierno federal es atender las recomendaciones que ha hecho el grupo de expertos. Han hablado de que no sean tan burocráticos los procesos, de que se usen tecnologías y veintitantas recomendaciones importantes que el gobierno federal debe de atender y debe de buscar que se eficiente el proceso de investigación en México y del cuidado de las personas y más cuando se trata de desaparecidos. Entonces, nosotros lo dijimos con toda claridad, no compartimos el que no se haya prolongado el tiempo en el cual estuvo aquí investigando el grupo de expertos. Ellos vinieron a darnos claridad, más información que la que nos dio el gobierno y seguimos demandándole al gobierno federal que nos diga qué fue lo que pasó, que les diga a los padres de familia qué pasó con sus hijos, que le diga a todos los mexicanos qué ocurrió esos días y que le digan a la comunidad internacional qué es lo que se hace en México cuando se trata de derechos humanos, qué es lo que se hace en México cuando se trata de este tipo de investigaciones en donde finalmente nada se ha concluido. Es el mismo gobierno el responsable, es la Procuraduría General de la República la responsable, es las autoridades que participaron en el proceso. Lo que a nosotros nos preocupa es que se viene ocultando información y que los diferentes elementos de prueba no generan ninguna convicción de que la verdad histórica sea real. Les pongo ejemplos, las muestras de ADN que se hicieron en la Universidad de Innsbruck, resultó que no se pudo comparar, identificar ninguno de estos restos con alguno de los padres de familia. O sea que no se corrobora que haya relación alguna con los padres de familia y con los desaparecidos. Por ello no hay elementos de convicción que pudieran darnos certeza de que el gobierno nos habló con la verdad respecto de los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigirá conocer la verdad. Y si no es en este gobierno porque ocultan información, será el próximo gobierno de la República el responsable de dar a conocer los hechos de lo ocurrido en Ayotzinapa, ya cuando no se brinden a ellos mismos protección respecto de sus actos. La tortura en nuestro país se debe de erradicar. No se debe permitir que ningún tipo de autoridad, institución la ejerza, porque ahí pierde completamente validez cualquier tipo de declaración y una vez más estamos atentando contra los derechos humanos. Son prácticas reprobables que no deben volver a ocurrir en nuestro país y tenemos que denunciarlas. Lamentablemente solo cuando tenemos de por medio un video o un audio es cuando se pide disculpas, es cuando se reconoce. Pero ¿cuántos casos hay en nuestro país de violaciones a los derechos humanos que quedan impunes? Por lo tanto, aquí se debe hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación a que instruya a todas las fuerzas militares, policíacas, a erradicar este tipo de prácticas. En México no podemos soportar que haya más casos de tortura, porque además es un derecho que debe garantizar México a todos nuestros habitantes, sean mexicanos o no. Hay información
respecto de lo ocurrido en la petroquímica de Coatzacoalcos, de que había fugas de gas y que no fueron atendidas con oportunidad. Se deben de poner las denuncias correspondientes contra la empresa o contra quien resulte responsable por estos hechos, donde también se perdieron vidas humanas. Lo lamentable es que se tratara de negligencia, de falta de mantenimiento, y aquí no podría quedar impune la responsabilidad de quienes tuvieron que hacerlo de forma oportuna. Les puedo decir que vemos con preocupación que este fin de semana, una vez más, los senadores del PRI Verde no asistieron a las reuniones de trabajo para lograr concretar acuerdos rumbo a la legislación secundaria en materia de anticorrupción. Aquí en la Cámara de Diputados hemos buscado construir acuerdos, mantener diálogo con los distintos coordinadores. Estamos haciendo un esfuerzo para que lo que aquí nos toca salga adelante esta semana, y me refiero concretamente al fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública y a la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que son proyectos de ley que recaen como origen en la Cámara de Diputados, y haremos el mejor de nuestros esfuerzos haciendo política de la buena, buscando que se aprueben y turnándolos al Senado antes de que concluya este periodo de sesiones. Nosotros reiteramos el llamado a los senadores del PRI y del Verde a que no retrasen la exigencia de millones de mexicanos de que ya no tengamos tanta corrupción en México e impunidad. Son ellos los responsables. Si en México no tenemos un verdadero sistema nacional anticorrupción que combata la impunidad, que el que la haga la pague, no vamos a tener otra forma de decir: los responsables serán los senadores del PRI y del Partido Verde, que ni siquiera han acudido a las negociaciones, a las mesas de diálogo con la sociedad organizada que impulsa leyes tan importantes como la 3 de 3. Nosotros estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para poder cerrar con la aprobación de esta ley que permite la fiscalización y la rendición de cuentas, y además buscar el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública. Estamos confiando que lograremos esta aprobación para que sea ya la Cámara de Senadores la que tenga los proyectos de origen, los dictámenes, y que también tenga las minutas que le corresponden en este momento a la Cámara de Diputados. Por eso es que venimos dialogando con los diferentes coordinadores en la búsqueda de lograr las coincidencias, los acuerdos, y nosotros hacernos parte que nos toca. Este es un tema importante, sin embargo, no es prioritario en este momento para México. A nosotros, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, lo que se nos hace prioritario, urgente, es resolver la difícil situación económica. Por eso presentamos 24 acciones para reactivar la economía. Lo que es importante es combatir la corrupción y combatir la impunidad. Lo que es importante es tener un sistema que nos dé seguridad y tranquilidad a los mexicanos. Por supuesto que se trata de un tema de salud pública y se trata de una realidad que llegó a México. La abordaremos en su oportunidad y creo que en el próximo periodo de sesiones estaremos en condiciones de poderla dictaminar. Queremos que se apruebe en sus términos los 7 proyectos de ley que hemos presentado, donde no se pierda lo sustantivo. Lo que pedimos es que no se le quite fuerza, que no traten de descafeinar la propuesta de ley, que es robusta, que da las capacidades para que realmente quien la haga la pague, y para que podamos combatir la corrupción sin impunidad. Y de esa manera estaremos listos para aprobarla. Lo estamos porque hemos venido trabajando de manera bicameral entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Lo estamos porque los dictámenes que a nosotros nos corresponden están muy avanzados, y estoy casi seguro que en esta semana estaremos logrando su aprobación. Y repito, se trata de fiscalización y se trata del fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, y conocemos perfectamente los dictámenes que también se están impulsando en el Senado. Ya en el momento de su aprobación estaríamos en condiciones de ver qué modificaciones de último momento pudieron sufrir, y si estas no debilitan el sistema, sino al contrario lo fortalecen,
por supuesto que estaremos en condiciones de una aprobación inmediata al Sistema Nacional Anticorrupción para que en México ya podamos decir que quien la haga, la pague. Bien, el Instituto Nacional Electoral debe de forma inmediata poner las denuncias correspondientes, porque hemos escuchado que algunos consejeros dicen que ya saben por dónde se fugó esa información y se puso a la disposición de una página de internet para su venta. Entonces, que se pongan las denuncias correspondientes, que se actúe de inmediato y se sancione a los responsables, pero también que el INE ponga las medidas de seguridad suficientes para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir, porque se trata de datos personales de millones de mexicanos, de todos los mexicanos, y si el INE es el garante y el que tiene esta información, debe buscar las condiciones para que no vuelva a ocurrir que esta información se utilice de forma indebida.